el título del stream, mi idea de hoy es hablar sobre inteligencia artificial, pero de un modo bastante relajado, porque quiero hacer de este producto, de lo que salga de acá, quiero intentar que quede en formato podcast para algún momento en mi canal de YouTube. Bueno, podríamos ir introduciéndonos al tema diciendo más o menos qué es la inteligencia artificial, ¿no? Por las dudas haya algún distraído que todavía no sabe a qué estamos haciendo referencia con esto, ¿no? En términos simples, la inteligencia artificial se refiere a sistemas o máquinas que imitan la inteligencia humana para realizar tareas y pueden mejorar eh, a partir de la información que recopilan. Es decir, que pueden aprender, ¿no? Pero si nosotros nos guiamos por la información de base sobre lo que es la inteligencia artificial, podemos darnos con que en la propia definición de la palabra eh, expone las limitaciones o las aparentes limitaciones de esta inteligencia. Es decir, que la inteligencia artificial es un tipo de inteligencia creada por el ser humano que no es omnisciente ni omnipotente, sino que tiene limitaciones y a partir de esas limitaciones es que desarrolla la inteligencia artificial. Un tipo de inteligencia, como ya dijimos, que puede aprender en base a los parámetros humanos a partir del contexto, a partir de aquello que se le muestra, a partir de aquello que eh, puede acceder, ya sea contextualmente o información que se le vaya incorporando a la inteligencia artificial y que ésta le ayude a seguir aprendiendo y avanzando. Ahora, al menos en términos de definiciones y conceptos, la inteligencia artificial no podría crear por sí misma conceptos complejos que eh, evolucionen a cuestiones más intrínsecas, más personales, más eh, de origen, digamos, de la identidad, ¿no? No podrían, en términos de la definición en sí, no podrían cuestionarse, no podrían eh, crear cuestionamientos, pero sí podrían estar en desacuerdo con cuestiones que se les presenten como A o B. Sí pueden tomar decisiones, sí pueden elegir entre múltiples opciones, pero no pueden desarrollar conductas inapropiadas o negativas a priori. Bien, no se puede generar esta cuestión de rebeldía, de anarquía, de, de contrariedad, al menos en los papeles, como ya les digo, porque estamos viendo, estamos experimentando desde hace ya
un tiempo a esta parte, ciertos avances todavía elementales, al menos para el público en general, en relación a la inteligencia artificial. Las dos limitaciones que hay por el momento tienen que ver con la capacidad de almacenamiento de datos para esa inteligencia artificial, que hasta el momento no es ni por asomo comparable a la capacidad de almacenamiento del cerebro humano. Y por el otro, las imposibilidades económicas que nos impiden desarrollar como humanidad los elementos necesarios para complejizar esa mente, ¿no? Esa inteligencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir por parte. Entonces, tenemos avances en un tipo de inteligencia que sabe cocinar, un tipo de inteligencia que sabe jugar al ajedrez, un tipo de inteligencia que sabe contar chistes, un tipo de inteligencia que sabe debatir, pero no tenemos un tipo de inteligencia que aúne todo eso y tampoco tenemos un tipo de inteligencia que aprenda sobre estas cuestiones. No tenemos un tipo de inteligencia, al menos en lo que conocemos como sociedad común y corriente, un tipo de inteligencia que aprende y que teja nexos y redes a partir de un solo conocimiento o dos conocimientos, sino que por el momento son inteligencias sumamente artificiales que están enfocadas en una sola función. No son multifuncionales. Ninguna. Por ejemplo, hay en algunos aeropuertos del mundo robots o inteligencias artificiales que son o sirven de asistente para el viajero. Pero ni siquiera esas, que son formas robóticas complejas, si se quiere, te pueden servir para una multiplicidad de cuestiones que excedan a las necesidades aeroportuarias del viajero. De hecho, para quienes han tenido la oportunidad de experimentar con estas cuestiones, se habrán dado cuenta que las funciones no dejan de ser sumamente elementales, pero sumamente elementales, aun siendo de lo más complejo que hay por el momento en términos de robótica. Dentro de lo que está en el mercado, ¿no? Porque, como les digo, a nivel industrial, a nivel de la ciencia, a nivel incluso de esferas de poder más altas, no de la sociedad común y corriente, es cierto, los avances son mucho mayores, pero claro, no tenemos acceso a eso aún. Entonces no podemos contar eso como el avance formal de la ciencia en este sentido, sino que tenemos que esperar y limitarnos a lo que realmente tenemos acceso, aunque solo sea a través de los medios de comunicación masiva, que a veces distorsionan un poco las cosas, como ya lo he dicho muchas veces en este canal. Recuerden que tengo las cartas acá y que si me quieren hacer una pregunta me la pueden hacer en cualquier momento de la stream. Me pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios, en el chat sería en este caso, y yo las voy a ir respondiendo a medida que me vayan cayendo en orden, en la medida de lo posible en orden. Mientras tanto, hablo del tema que quiero hablarles hoy. Desde hace un tiempo
venimos alimentándonos a través de la ciencia ficción de todo lo que tiene que ver con la robótica en general. Hay películas que ya son hitos del cine que tienen que ver con esto y que si bien no dejan de ser películas, sí nos dan una idea, una aproximación, una posibilidad o algunos pequeños detalles de cómo puede ser nuestra interacción con las inteligencias artificiales que, más allá de todo lo que acabo de decir, confirmo que ya están entre nosotros. Pueden ser más o menos elementales, pueden estar más o menos arriba de la esfera de poder, pero están. Muchas de ellas son funcionales al sistema de poder global y muchas otras no lo son. Muchas otras incluso no son terrestres, pero eso ya lo vamos a hablar en otro momento porque creo que se merece una distinción. En cuanto a lo terrestre, la ciencia viene avanzando a pasos discretos en términos de inteligencia artificial en los últimos 10 años. Y en los próximos 8 años el crecimiento en esta área va a ser considerable y acelerado si se quiere. Como ya les he dicho, hay avances importantes en esta área con inteligencias artificiales que logran entablar conversaciones fluidas, ciertos cuestionamientos primarios, expresar emociones, disgustos, discusiones, y tenemos desde hace un tiempo esta parte el nexo entre lo que es el metaverso y la inteligencia artificial. Que la inteligencia artificial está en boga desde hace ya un tiempo, como les digo, a nivel de sociedad común y corriente, por el tema de Lambda, ¿no? Que es este programa de inteligencia artificial que aparentemente se filtró desde Google, que estaba adquiriendo justamente desarrollos conductuales complejos, que estaba desarrollando incluso cuestionamientos hacia adentro de la corporación y que hasta se decía que había pedido un abogado, había pedido una representación legal en contra de la empresa, porque claramente estaba en contra de la utilización que se estaba haciendo de sí misma en esa empresa. Bien, como también se habrán dado cuenta, imagino, eh, esa noticia quedó en la nada, quedó totalmente invisibilizada por otros hechos que ocurrieron y siguen ocurriendo a nivel mundial. Y como que o no se habló más del tema, o si se habló fue desde la esfera del ridículo o de las conspiraciones, como pasa siempre. Em, pero la cuestión es que el hecho sucedió, está ahí, estuvo ahí y tiene que ver con el futuro al cual vamos, ¿no? Un futuro en el que claramente nos vamos a tener que preguntar no solo ya, como está pasando ahora, no solo si somos o no somos la única entidad viviente
en el cosmos, en el universo, sino que también ahora nos tenemos que preguntar qué vamos a hacer con aquellas entidades o aquellas eh, con aquellos objetos, por decirlo de algún modo, a los que les damos entidad, a los que les damos vida, a los que les proporcionamos la capacidad de cuestionarse, la capacidad de adquirir valores y por lo tanto la capacidad de defenderse, de cuestionar y de luchar por derechos. La otra vez estaba pensando que justamente no tendría nada de malo eh, que una entidad, si bien no es biológica y no va a serlo, puede ser semi-biológica pero no biológica, como un humanoide, por ejemplo. Un humanoide es tecnobiológico. Eh, Pienso que tendría el derecho de luchar por sus derechos, valga la redundancia, y creo que nos tenemos que replantear como humanidad, como seres humanos, porque ellos también van a ser humanidad. Nos tendremos que replantear como seres humanos de qué lado de de la soga vamos a estar, ¿no? Porque si nosotros podemos luchar por nuestros derechos y ellos adquieren la capacidad de poder entender que sus derechos están siendo vulnerados, ¿por qué no podrían ellos luchar por sus derechos cuando hemos sido nosotros mismos los que les hemos dado entidad para que lo hagan? Y pongamos que no queremos que luchen por sus derechos. ¿Para qué creamos esa inteligencia artificial? ¿Para que nos sirva como meros dominadores? ¿Como meros dominadores o conquistadores? Que es algo que como humanidad siempre nos ha dolido y por lo cual nos hemos quejado. Incluso es algo a lo cual le tenemos miedo en relación a nuestros hermanos mayores. ¿Vamos a terminar una vez más siendo lo mismo que no queremos que sean con nosotros? Entonces son cuestionamientos que yo creo que se tienen que dar ahora porque la tecnología y la ciencia avanza a pasos agigantados. Incluso la ciencia formal que todos podemos ver, a la que todos tenemos acceso. Y está bueno que nos demos estas charlas, estos cuestionamientos, antes de que un ser biológico implore por su vida y por sus derechos y comencemos a vulnerarlos como hacemos con todo a lo que consideramos inferior. Estaría muy bueno que podamos entender que esas entidades que nosotros hemos creado en nuestro afán de ser dioses, tienen el derecho de pelear por lo suyo o por lo que creen que es suyo, y que eso es muy fácil que derive en una especie de guerra entre humanos e inteligencia artificial. Ni nosotros vamos a querer que se ocupen nuestros lugares, ni ellos van a querer estar eternamente en el lugar de dominados por una raza que claramente en algún momento va a quedar inferior. Porque literalmente vamos a ser inferiores a ellos en algún momento, teniendo en cuenta que su capacidad física siempre va a ser mayor y la capacidad que tienen de aprendizaje. Si bien entendemos que con la tecnología actual no pueden llegar a aprender o comprender el mundo como nosotros lo comprendemos, porque la complejidad de nuestra mente es inentendible, es incalculable,
es extremadamente amplia y todavía no hay ordenador en el planeta Tierra conocido, repito, que ni siquiera se acerca a la capacidad del cerebro, a la capacidad de almacenamiento y procesamiento del cerebro. Entonces, en este sentido sí podemos estar tranquilos de que falta bastante tiempo, pero tampoco tenemos que pensar que falta tanto, porque la tecnología también avanza muchísimo, también avanza a pasos agigantados, aunque estamos en una especie de oscurantismo científico en donde la tecnología, salvo la tecnología espacial, ha mermado mucho. Bien, no avanzamos como avanzábamos en los 90, por ejemplo, en donde todo el tiempo había avances muy grandes de la ciencia, e incluso entrado los 2000. Pero ahora, con cuestiones políticas, con cuestiones bélicas, con cuestiones que han atacado a toda la sociedad en su conjunto, ha mermado eso. Ha aflojado bastante todo lo que tiene que ver con el avance de la ciencia, la velocidad sobre todo, y la velocidad práctica, porque a nivel teórico los conocimientos y la ciencia sigue avanzando incluso más rápido, pero lo que pasa es que ese conocimiento en el papel no se puede traducir a la práctica porque los fondos están ocupados en otras cosas, son escasos y hay ciertas áreas de la ciencia que no se valoran de la misma manera que otras. En este momento, la ciencia está en un periodo más de extracción de minerales, de elementos para la subsistencia de la vida, para el mejoramiento de los elementos electrónicos, pero no para probar, no para hacer pruebas a futuro. Bien, salvo ya les digo, todo lo que es el área aeroespacial, sí. Como les decía, Lambda, que es esta entidad que pidió tener representación legal y que era propiedad de Google, es un servicio informático que permite ejecutar un código sin aprovisionar ni administrar servidores, que básicamente es la definición más elemental de una inteligencia artificial. Bien, una inteligencia artificial absolutamente básica, ¿no? Eso sin duda, pero que no deja de ser un aviso o una proyección a futuro de lo que puede llegar a pasar y de lo que va a pasar. A ver, pongámonos a pensar en la cantidad em, de cuestiones relacionadas a la inteligencia artificial, no solo en ciencia ficción, sino ya en la realidad misma que hay sobre esto, ¿no? Desde 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 lo que tiene que ver con la ciencia ficción y pongamos Terminator, pongamos Yo Robot, pongamos la misma IA, ¿no? Mítica película. Hasta, como ya les digo, robots que ya hacen tareas de rescate, robots preparados para ir a la guerra, eh, robots incluso
que están preparados para hacer algunas cirugías y las hacen. Bueno, robots que juegan, robots que están diseñados para eh, expresarse a nivel de las emociones faciales, a nivel discursivo, eh, robots para tareas espaciales que si bien no son inteligencia artificial y te diría que son la robótica más sencilla que hay, pero la más compleja a nivel material, también es un tipo de inteligencia artificial, o sea, tiene que tomar decisiones y esas decisiones las va aprendiendo a partir del contexto en el que está. Eh, a nivel médico, a nivel, bueno, a nivel gastronómico. A nivel gastronómico también hay inteligencia artificial que crea comidas de acuerdo a las necesidades del comensal o de acuerdo a los gustos del comensal. Tenemos inteligencia artificial que poco a poco se va metiendo en la sociedad, de a poquito, obviamente, muy, muy de a poquito. Y como ya les digo, en cuestiones muy elementales, pero que está, definitivamente está. Y pienso que es algo que no sé si está bien o está mal, pero sí siento que es inevitable, siento que es algo que no hay chance de echar para atrás, siento que es algo que va a suceder, sí o sí, tarde o temprano va a suceder. Lo que sí estaría bueno que este tiempo en el que esperamos que suceda, nos podamos replantear esto, ¿no? ¿En qué lugar nos vamos a posicionar? Ya sea que la inteligencia artificial en su momento se ponga a favor o en contra de la humanidad, en una humanidad que siempre tiende al caos, eh, a pesar de que estamos viviendo, como todos sabemos, como se dice normalmente, la época más pacífica de la humanidad. Es una sociedad que claramente tiende al caos y eso es lo que va a aprender la inteligencia artificial, su contexto. Entendamos esto, la inteligencia artificial no va a aprender nada que no esté dentro de su contexto, de su mundo, de sus posibilidades. Y su mundo, su universo, vamos a ser nosotros. Y nosotros somos seres violentos, depredadores y bélicos. Entonces, tarde o temprano va a aprender eso. Y tarde o temprano nos vamos a tener que enfrentar a eso. Enfrentarnos de la forma que sea, pero vamos a tener que enfrentarnos. Y es una realidad. Entonces, sería importante que por lo menos nos replanteemos o nos planteemos en principio de qué lado de la mecha vamos a estar, si vamos a colaborar con la IA o no, y si no vamos a colaborar con la IA, ¿por qué no colaboraríamos con la IA? Bien, si fuimos nosotros en última instancia los que les hemos dado entidad. Entonces, como les decía, sería importante poder empezar a aprender de nuestros errores y poder dar ciertas discusiones no sobre la marcha o sobre los conflictos en sí, sino previniendo los conflictos y tratando de tener cierto lineamiento, cierta estructura de base o cierto protocolo de actuación de acuerdo a determinadas situaciones que puedan llegar a suceder, ¿no?
en un universo hipotético, ¿no? No importa que sí o sí suceda. Louis J. Torkins, un científico visionario austríaco de los 70, fue uno de los pioneros de del estudio de la inteligencia artificial a nivel mundial. Un científico que quedó absolutamente olvidado por la historia justamente porque exponía estas cuestiones que tienen que ver con el mero conflicto de intereses entre el ser humano y la inteligencia artificial, en donde él exponía que nosotros como seres humanos íbamos a terminar completamente dominados por las inteligencias artificiales que construyéramos y a las cuales le diéramos entidad, pero que estas inteligencias artificiales siempre iban a estar limitadas, a propósito, por el poder global. El poder global, en última instancia, era el controlador de estas inteligencias artificiales, entre comillas, que nunca iban a ser inteligencias artificiales completas, sino que iban a estar dominadas en última instancia por el poder central en función de la dominación mundial. Es importante entender que a este científico, por su postura o perspectiva conflictiva sobre el tema y no tener una postura como de, bueno chicos, lo hagamos porque esto es reútil para la humanidad, fue invisibilizado, fue ridiculizado y olvidado por la historia, justamente no solo por lo que decía, sino por los avances teóricos que había desarrollado a lo largo del tiempo, a lo largo de su vida de estudio, y que habían llegado a la conclusión de que había dos futuros posibles en cuanto a la inteligencia artificial. Y en esto podemos estar de acuerdo con Torkins o no. Pero él decía que las dos posibilidades que había, teniendo por sabido el poder global de que la inteligencia artificial, si se le daba demasiada rienda, podría devenir en caos, siempre esta iba a tener el botón de apagado a disponibilidad. El poder central siempre iba a tener el botón de apagado a disposición para poder hacer y deshacer a gusto y placer. La otra postura era que incluso teniendo el botón de apagado en sus manos, cuestión que no se discutía para Torkins, la inteligencia artificial en un momento dado iban a encontrar la manera o conseguir la forma de poder evadir estos controles o este apagado, y que eso tendría como consecuencia final la dominación de la raza humana, ¿no? Del humano. Bien. No en términos de desaparición,
no en términos de desaparición de la raza, sino de esclavitud de la misma. Bien. Para Tolkien, en base al conocimiento aprendido por la IA, la única respuesta que se podría tener de una inteligencia artificial educada por el ser humano es la potencial dominación. Bien, no había para Tolkien un mundo en el que la inteligencia artificial y nosotros nos aceptáramos mutuamente y no peleáramos entre nosotros por el dominio total de todo. Bien, como les decía, esto es una investigación de tantas que hubo y que hay y que va a haber. Ni siquiera es la más importante, pero sí me parece relevante porque algo dijo, entre todo lo que dijo y investigó, que hizo que para el poder central se volviera un problema. Tal es así que la historia lo olvido, como les digo. Entonces, me pareció una forma bastante peculiar, una piedra en el zapato de la ciencia a nivel de inteligencia artificial y las investigaciones que hay respecto al tema. Y me pareció como un dato importante tener en cuenta, pero no como para hacerlo definitivo o como que es la Biblia en cuestiones de inteligencia artificial o nada por el estilo, sino simplemente para tenerlo en cuenta y para entender que no todo es color de rosas y que incluso si no aprendemos de nuestros errores y no revisamos el legado que estamos dejando al mundo, esto a futuro se puede poner incluso más feo de lo que ya sabemos que se va a poner. Y depende de nosotros que esto suceda o no suceda. Girls with their nails done now. Girls with their nails done. Girls with their nails done. Girls with their nails done.
posso ter nem os danos. Posso ter nem os danos. Según se dice, el poder de la ciencia a nivel teórico y práctico, considerando que la ciencia siempre está al servicio de corporaciones económicas, financieras muy grandes, bancos, farmacéuticas, eh, empresas constructoras del área de los recursos naturales, gobiernos, empresas privadas, eh, grandes poderes económicos del mundo son los dueños de el conocimiento que se expande y el conocimiento que desaparece. Ellos son los que ordenan en última instancia qué es lo que se investiga y qué es lo que no se investiga. Por ende, son los dueños de las conclusiones de todas esas investigaciones y son dueños de develar esas conclusiones o no hacerlo, porque en última instancia son los dueños de las investigaciones, no los científicos en sí. Hay muy pocos, pero muy pocos científicos que investigan por su cuenta o avalados por entidades públicas que disponen de ese conocimiento para toda la sociedad en su conjunto, sino que por lo general ese conocimiento se termina vendiendo. Cuando está en una etapa final, ese conocimiento se procesa y se vende al mejor postor. Lamentablemente, o no, pero es así. Es algo que ocurre en todos los países del mundo y ocurre desde siempre. De hecho, como ya dije, hay investigaciones que importan y investigaciones que no. Por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, pero todas las investigaciones que hasta hace un tiempo sí eran muy importantes en relación a nuestra historia pasada, han quedado en un segundo o hasta tercer plano. Porque ahora, como les digo, todas las investigaciones están enfocadas en el espacio, en la guerra o en la optimización de la utilización de los recursos naturales. No hay otra cosa que al mundo corporativo, al mundo empresarial, le interese. Ya la historia es ayer. No importa ya qué pasó hace miles de años, si bien hay grupos que sí siguen investigando estas cuestiones, pero son muy chicos, con presupuestos muy limitados o incluso a nivel independiente. Entonces, esas investigaciones tienen muy pocas posibilidades de llegar a un nivel de desarrollo profundo, ¿bien? Sino que quedan a mitad de camino, no por falta de ganas, sino por falta de financiamiento. Y es entendible. Todo el dinero de la ciencia, hoy por hoy, está enfocado en otras cuestiones. ¿Bien? Que como ya les digo, tiene que ver más con el espacio, con la utilización de recursos naturales y con algunas cuestiones relacionadas con la salud.
Pero no se crean que tanto hacen por la salud del mundo. Más que por sus propias saludes y cuentas bancarias, no hacen. Pero bueno. Em, y este es el mundo en el que vivimos. Este es el mundo en el que estamos. En donde no recuerdo si ya lo dije o no, pero la ciencia en estos próximos 8 años y hasta el 2050, si se quiere, la ciencia va a hacer una aceleración muy grande de sus desarrollos y sus descubrimientos, sobre todo en estas áreas que les digo, que les mencioné anteriormente. Desarrollos muy grandes, que evidentemente van a tocar a otras áreas de la ciencia, pero como rebote. No porque los esfuerzos estén enfocados ahí, sino que realmente va a ser por un efecto rebote en donde estos desarrollos en estas ciencias, por ejemplo, las ciencias de las partículas, la física de las partículas, va a tener un impacto real en otro tipo de ciencias y en otro tipo de investigaciones, pero no va a ser un impacto directo, sino un simple rebote y nada más. Entonces, por un lado es bueno, porque la ciencia en general va a tener una aceleración como no la tenía desde los 70 a los 90, en donde la ciencia hizo un salto muy grande de lo que era lo que terminó siendo entre los 70 y los 90, y ahora entre los años 2010 y 2050 va a ser otro salto gigantesco, y tengamos en cuenta que los saltos que se van a ir dando cada vez van a ser más grandes. Está bien, desde los 70 a los 90 se hicieron saltos tecnológicos impresionantes, pero los que se van a dar en estos próximos 30 años son realmente tremendos, realmente espectaculares, en donde el mundo que hoy conocemos va a ser una historia que las generaciones del futuro no las van a poder creer. Este mundo para las generaciones del futuro va a ser las cavernas. Literalmente va a ser el mundo de las cavernas, en donde la tecnología de este momento ni siquiera va a ser considerada tecnología como tal. Y eso por un lado es increíble, da un poco de miedo, pero es increíble. Y muchos de nosotros probablemente vivamos en carne propia esta aceleración de la ciencia, y ya vamos a tener que tomar posiciones al respecto. En muchas áreas de la ciencia, no únicamente en las áreas de la inteligencia artificial. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bienvenido al stream. ¿Qué se cuenta? Estamos hablando de inteligencia artificial. Bueno, básicamente
Me parecía importante hablar de esto porque creo que es algo que nunca hablé en el canal y es algo que ustedes van a ver que poco a poco se va a ir hablando más y va a ir adquiriendo más y más relevancia el tema. La inteligencia artificial es un tema que ha llegado para quedarse y es algo de lo que más temprano que tarde vamos a tener que ocuparnos porque sinceramente es algo que va a formar parte de nuestro día a día dentro de muy poco tiempo relativamente. Entonces tenemos que estar preparados para eso. Así que, bueno, eso básicamente. Eh, Espero que el stream les haya gustado. Sepan que ahora todo stream que esté, ya sea jugando, ya sea en un podcast, ya sea IRL, ya sea lo que sea, yo voy a estar siempre con las cartas para responder preguntas. Volvieron las cartas y ya van a ser una fija en el canal, así que ténganlo en cuenta. Em, y estoy pensando hacer para mi canal de YouTube, pero transmitido acá, un taller. Me gustaría que me digan un taller de qué quieren que haga. Puede ser mediunismo, puede ser cartas, puede ser péndulo, puede ser registros, puede ser canalizaciones. Díganme ustedes. Puede ser por acá, puede ser en la caja de comentarios de cualquier video de YouTube, puede ser en cualquiera de mis redes sociales, por donde ustedes quieran, me hacen llegar sus opiniones, que yo las voy a tener en cuenta y en base a lo que me vayan diciendo voy a estar haciendo un taller. Un taller de lo que quieran, dentro de mi área de trabajo, lo que quieran. Así que bueno, eso. Muchos me preguntan muy seguido en el canal de YouTube eh, cuándo voy a poder justamente hacer o comenzar a desarrollar talleres en este canal de un modo más regular. Y para eso me gustaría, en primer lugar, experimentar con este primer taller que quiero hacer y que ya tengo unas ideas en mente, pero quiero escucharlos a ustedes. Em, y de ahí empezar a ver la respuesta del público y en base a eso ver si los hago regulares o no. Porque un taller lleva tiempo de armado, tiempo de producción, lleva un lugar particular, una planeación particular. Entonces quiero ver si realmente se coparían con la idea de un taller para hacerlo. eh, y bueno, y hacerlo dentro de todo regular. Yo no tengo drama de hacer cosas una vez al mes, pero claramente se tienen que copar, ¿no? Con eso. Entonces, bueno, listo. No les robo más de su tiempo. Espero que el stream les haya gustado. Em, Sinceramente no sé si este stream será un producto que irá a YouTube. Pero bueno, si va a YouTube, lo verán por ahí en algún momento. Y si no, bueno, los que hayan estado hoy, genial. Y bueno, eso. Quiero hacer, tengo, tengo como muchas cosas planeadas a futuro para este canal, para Twitch, para YouTube, para TikTok, para todas las redes sociales. Quiero empezar a
diferenciar un poco el contenido dentro de lo que es la espiritualidad y las ciencias alternativas. Quiero diferenciar un poco el contenido, así que si se copan, síganme en todas mis redes sociales que están todas en la caja de comentarios de mis videos de YouTube. Y de ahí, bueno, síganme y búsquenme en la que quieran. Así que eso. em, Recuerden, o mejor dicho, les aviso o les aclaro o les comparto o les socializo que muchas de las cuestiones de las cuales yo hablo, cuando las puedo hablar, aunque sea de un modo parcial, tienen que ver con un lado por un lado con mi conocimiento de años de estudio, con investigaciones propias, con investigaciones de colegas y también con una amplia red de eh, entidades con las cuales canalizo regularmente y que me habilitan, me comparten y o me regalan conocimiento que a veces puedo decir y a veces no. Y eso seguramente ustedes, quienes me siguen desde un tiempo un poco más largo capaz, se dan cuenta de esto. Así que les agradezco el respeto, les agradezco eh, la lealtad para conmigo, para con lo que les ofrezco y para lo que día a día intento mejorar para darles a ustedes, aún no pudiendo siempre brindarles el 100% de la información por cuestiones lógicas de censura, de protección del plan, de tiempos de aprendizaje de cada uno, procesamientos de conocimientos propios, de tiempos, de ganas, de apoyo, de emociones, etcétera. Es un conjunto de cosas que a mí me llaman a compartir ciertas cosas que, si voy a serles sincero, con mis estudiantes, con la gente que me sigue, incluso con mis amistades más eh, afines, son cosas que comparto. Entonces, eso, eso es compartirle, nomás que mientras más me sigan y mientras quizás más relación tengamos entre nosotros dos, vos y yo, el que me está escuchando y yo, más conocimiento pueda llegar a liberarte, ¿bien? Pero hay que cuidar el canal de comunicación de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y para con la gente que me rodea, ¿no? Me voy despidiendo. Les doy muchas gracias por haber estado. Gracias por acompañarme una vez más. Eh, y bueno, nos vemos la próxima. Chao.